Doctor Archibaldo Nanús, usted viene a presentar un libro que ya viene recorriendo el país, ¿no? No, modestamente, no el país, vengo a Salta. No, digo porque ya viene precedido de otras presentaciones y comentarios. Sí. La Argentina inconclusa. El título es casi una denuncia, ¿o no? Un desafío. ¿Qué nos pasó que el centenario nos encontró entre los primeros países de la Tierra y hoy día andamos con el GPS perdido de la historia, ¿no? Exacto. Hay varias constataciones que podemos hacer. Una, que yo creo que llegamos a la conclusión de que no le hemos dado a nuestro pueblo el nivel de vida, la calidad de vida, ni el nivel de educación, ni de seguridad, ni de justicia que podríamos haberle dado o que hubiéramos podido darle de acuerdo a nuestros recursos y a nuestra competencia. Esa es una constatación. Y la otra es que observamos desde hace por lo menos 50 años de que la Argentina está descendiendo en el rango de las naciones. Fíjense que en 1950 éramos el primer país en América Latina y teníamos más Producto Bruto que Italia, Sí. que Japón, que Francia. Y prácticamente hoy todos esos países han largamente duplicado la Argentina. Más aún, países que eran muy pobres hace 30 años, 40 después de la salida de la Segunda Guerra Mundial, hoy son primeras potencias, son tanto los primeros potencias. Ese es un buen punto. Nosotros hemos crecido escuchando de que somos un país rico. Tenemos todos los recursos, todos los climas, el subsuelo, etcétera. Pero sin embargo, ¿qué es lo que pasó en el camino, sobre todo después de esa posguerra, en que países que, por ejemplo, con un 2% de agua potable, como algunos países europeos, o una isla como Japón, de pronto pasaron a ser las 5 grandes potencias del mundo y nosotros quedamos con todos los recursos relegados allá? Y yo creo que es una consecuencia de decisiones políticas o del funcionamiento político de la nación. La Argentina no tiene un orden político ni un sistema económico. El orden político está totalmente desarticulado, el Estado es el botín de guerra de los grupos de gobierno, no hay reglas de juego, no tenemos gobiernos responsables ante el pueblo, gobiernos que rindan cuenta, hay una gran dificultad de establecer consensos para definir políticas a largo plazo, en fin. La sociedad está en un permanente antagonismo. Parecería que la Argentina, más que un país de adversarios, es un país de enemigos. Y hay como una escisión, hay una discordia. Esa era la palabra, sí. Es lo que decía Joaquín B. González. Exacto. En su libro, ¿no? Que yo siempre repito eso porque tuvo una gran clarividencia. En 1910 decir eso, Sí. Era un hombre muy, muy sutil, muy astuto. Y él dijo, es el vértigo disolvente, es la ira feroz, que nos impide ser realmente. Y eso se manifiesta a lo largo de la historia, ya desde la primera junta, las primeras escaramuzas de guerras civiles, que se instalan prácticamente 5 años después. Hemos nacido divididos, o sea, criollos españoles, después fuimos saavedristas, morenistas, unitarios y federales, el interior y la confederación, y seguimos así, después fuimos peronistas, antiperonistas, River y Boca, es decir, no hay una posibilidad de radicales y antirradicales, fíjense lo que le decían, lo que le dijeron a Irigoyen no es menos de lo que le decían a Perón, ojo. Aquí, los dos grandes proyectos políticos que hubo en el país, democráticos, Sí. que fueron el radicalismo y el peronismo, fueron expulsados por las mismas fuerzas sociales. Y hay una sociedad que permanentemente deslegitima los gobiernos, bueno, lo vemos desde el 55 hasta ahora, es una cosa terrible. ¿Esto es un problema de educación o genético? Digo No, genético en cuanto a lo mejor... Es un problema de conducta, es un problema de cultura política, es un problema de educación, lógico, todo es educación, ¿no es cierto?, como todo es cultura. Pero es sobre todo que el argentino no respeta la palabra empeñada, no respeta la ley. Entonces, de nada vale que usted te gane una elección y qué sé yo,
hay argentinos. Los golpes militares no son militares, son cívicos militares. El 76 no es un golpe militar, todo es fundamentalmente político y civil. Deberían acordarse la gente aplaudiendo en la calle el paso de los tanques, ¿no? Pero no solo eso, la primera reunión de ideas se hizo en el colegio militar, después del golpe del 76. En cierta ocasión en Europa un ministro me dice, el problema de los pueblos latinoamericanos, especialmente dice el suyo, es que no han sufrido hambre. Dice, ponía como experiencia, él dice, mis padres recorrían 30 kilómetros para ir a buscar pan todos los días, dice. Es eso, dice, los pueblos latinos no han sufrido puede hambre. ser que nosotros, la demasía, el exceso de todo fácil, nos privó de la idea del esfuerzo, de la idea de la persistencia, de la idea del ahorro, del trabajo. En la Argentina todo fue fácil. Fue una tierra ubérrima, como dijo nuestro amigo Lugones, ¿no es cierto? El país de las mieses. Quizás eso hace que la riqueza sea considerada más como la actividad económica como una tómbola, como un casino. Puede haber un poco de eso, y sobre todo que el Estado ha sido el gran dispensador de premios y castigos. El Estado arbitrariamente, ¿no es cierto? Fíjese las grandes fortunas argentinas, las últimas sobre todo, todas hechas al amparo de las prebendas políticas y de las concesiones. Bueno, la Argentina, por una decisión nacional, un poco se ha alejado de las grandes corrientes de inversión, ¿no es cierto?, y de transferencia tecnológica del mundo. Hay como un cerramiento, una falta de seguridad jurídica, una falta de condiciones para transformarnos en nosotros en el gran receptor de estas grandes capitales que están excedentes en el mundo, ¿no es cierto? Bueno, no saben dónde colocarse. Está hace 10 años en default y bueno, y tenemos una historia no muy positiva en los últimos años. Así que diría que en este momento estamos en una situación como de repliegue nacional, hay algo de eso. Todas las últimas medidas proteccionistas y de intervencionistas, etcétera, más que una apuesta a liberar las fuerzas creativas, productivas, para conquistar un lugar, ¿no es cierto?, en la economía mundial, están como amedrentadas, una palabra que podría decir amedrentadas, inhibidas. Porque no hay condiciones. Ahora, aparte de esta situación que es particular argentina, es evidente que el sistema financiero mundial está sufriendo, el sistema mundial, el orden económico mundial está sufriendo una grave crisis. Si usted ve el orden mundial de la posguerra, yo le digo después tome lo que quiere usted, ¿no? El orden mundial de la posguerra se estructura a través de dos grandes capítulos. El capítulo financiero, a través de los acuerdos de Bretton Woods, que establece un sistema donde no hay una moneda internacional como pretendía Keynes, el Bancor, sino basado en el dólar, el patrón dólar, ¿no es cierto? Y con tasas fijas, tasa fija de cambio para evitar lo que se había pasado en la preguerra, que eran las devaluaciones permanentes a costa de los demás. Es decir, lo que buscaban era la estabilidad financiera. Y además algunos instrumentos de financiamiento a largo plazo, Banco Mundial, etc. ¿El Fondo Monetario también? ¿El Fondo Monetario también? Bueno, el Fondo Monetario era el centro, claro. Era el centro en ese momento. En ese esquema sí, claro. En ese esquema. Entonces, y por otro lado era el orden comercial, que fue la Carta de La Habana, que no se sancionó, porque el Congreso lo rechazó, y se salió de ahí, se emergió de la Carta de La Habana el GATT, el acuerdo de tarifas y aranceles aduaneros, donde establecía como regla básica una paulatina liberalización del comercio, y que después de varias ruedas lo logra y crea la Organización Mundial del Comercio. La diferencia entre los dos órdenes es que el orden comercial cada vez se fue completando con disciplinas para regular el comercio. Disciplinas internacionales, no solo nacionales. Había disciplinas de dumping, antidumping, tenían que tener una serie de reglas. La última carta,
La Carta de Marrakech tiene una serie de reglas, una serie de compromisos. A partir de 1971, vamos a hacer cuando se rompe el sistema de Bretton Woods, porque Estados Unidos suspende la garantía dólar-oro entre bancos centrales y por tanto desconecta el sistema de las reservas del oro norteamericano y permite a los cambios flotantes, es decir, se rompe el sistema. A partir de ese momento se genera un sistema que está de más en más basado en los operadores privados, porque los estados ya no tenían el control de la moneda, de las tasas fijas y el control de las reservas realmente, ¿no es cierto? Pero las transacciones financieras mundiales no están regidas por muchas normas internacionales, no hay muchas normas internacionales en el intercambio, las normas son nacionales, claro, pero no internacionales. Entonces, sí. No, perdón, ahí tengo una pregunta yo que es, a ver, cuando se rompe este sistema, ¿sí? ¿Ellos sabían lo que estaban haciendo? ¿Por qué? Porque de pronto hoy es como que están pagando la factura de lo que hicieron hace 30 años. Bueno, Estados Unidos lo rompe porque fue en ese año la primera vez que tiene un déficit comercial y se habían acumulado muchos dólares fuera de los Estados Unidos con motivo de las grandes inversiones americanas en el mundo y de la guerra de Vietnam. Entonces, los bancos centrales venían y reclamaban el oro, Alemania, Francia, etcétera, sobre todo Alemania. Entonces ahí dijeron, basta, ya cortaron. El problema es vuestro, el dólar es nuestro, dijo famoso el secretario de Tesoro. Entonces, ¿qué pasa? Hay como el Estado, los estados, las facultades regalianas del Estado se retiran y dejan a los operadores privados, que son los que deciden. Y en los últimos 30 años hemos visto que se ha multiplicado por, no sé, más de 200 veces el movimiento de capitales financieros que giran alrededor del mundo en relación al comercio, sin muchas reglas. Eso ha hecho que caigamos digamos, en manejos espurios de la economía a través de grupos, los famosos fondos buitre, por ejemplo. ¿O no? Le voy a decir, los fondos buitre son la consecuencia. Yo creo que toda esa gran masa de capitales está alimentada sobre todo por la corrupción, por la evasión fiscal y por el narcotráfico. Ahora, porque todo ese tipo de ganancias o de réditos deben esconderse y se esconden en un sistema de los paraísos fiscales, todo manejado desde el mercado de Londres, por cierto, ¿no es cierto? Una gran orquestación. Y ese dinero fácil ha llevado a los países. América Latina fue la primera víctima, ¿se acuerda? Cuando después de la revolución de la crisis petrolera, que aumentaron los fondos enormemente y que no sabían dónde colocarlo, colocaban en América Latina. Después, en el 82 fue la primera gran crisis de la... Sí, que en realidad fue una jugada también porque sabían el movimiento de corrupción que había ahí adentro, es decir, la plata esa nunca fue a las inversiones. Exacto, en todo un sistema. Prácticamente retornaba de nuevo. Exacto, entonces primero, no había reglas, entonces poco a poco después generaron nuevos instrumentos para colocar todo ese dinero. Uno fue la titrización de las hipotecas. Claro. Se hacían hipotecas y después se las formaban con títulos. Las hipotecas se daban porque el gobierno norteamericano incentivó la concesión de hipotecas y las garantías a través de las 2 o 3 empresas semiestatales de Estados Unidos que las garantizaban, ponían en especie de cajitas así, las metían adentro y las lanzaban al mercado. Bueno, poco a poco un mercado, los bancos se transformaron en un gran casino. Y eso apoyado en varias decisiones políticas. Una, que en Estados Unidos en 1999 se suprimió la ley Stigall-Glass de la época de Roosevelt, que dividía en bancos de comercio y bancos de inversión y permitió unirlos. Entonces los bancos de inversión y los bancos comerciales, digamos, de depósitos, fueron uno y empezaron a timbiar con la plata de los depositarios. Y las otras decisiones fueron las de Maastricht, muy importante, el artículo 104 de Maastricht, que prohibía la concesión de préstamos del Banco Central Europeo y de los bancos centrales en general, bueno, al principio de los bancos centrales, después del Banco Central Europeo, a los gobiernos. Es decir, todos los gobiernos tuvieron que financiarse en el mercado de títulos. Entonces,
Todo esto era una voracidad, una gran cultura casino. política, digamos. Exacto. ¿No? Y bueno, la política de los gobiernos, de los políticos, de querer hacer más de lo que podían hacer, fue endeudando a los países y ha llevado a una situación insostenible, sobre todo en Europa. Ahora, Que no es el euro lo que está en crisis, lo que está en crisis es la política presupuestaria de los países. Exacto. Cuando Francia, el Maastricht puso 3% de déficit máximo y máximo 60% del Producto Bruto de endeudamiento, y todos pasaron ampliamente, salvo Luxemburgo, Liechtenstein, creo, Luxemburgo, Finlandia y Bélgica, los únicos tres que están más o menos dentro del nivel. El resto, todo. Ahora, volviendo al país. ¿Entiendes? Entonces, esa crisis es una crisis de gobernabilidad, de gobernanza. Bueno. El sistema económico capitalista, el riesgo tiene responsabilidad. Usted asume riesgo, pero si falla, asume y se quiebra. Pierde el dinero. Lo que ha ocurrido últimamente es que se ha separado el riesgo de la responsabilidad. El riesgo lo asumen los bancos y la responsabilidad la asumen los contribuyentes. Porque cuando, en el caso de Lehman Brothers lo dejaron caer, pero al día siguiente ya estaban los grandes bancos americanos diciendo, si no nos vienen a ayudar, quebramos nosotros también. Claro. Quebramos porque todo el sistema era un sistema falso. Entonces, ahora, por eso Hollande, la elección francesa, casualmente es tributaria de este gran dilema, ¿no es cierto?, de cómo se va a reajustar todo este sistema, cuáles van a ser las nuevas normas, y los estados van a tener que asumir o no los riesgos que asume el mercado. Eso le va a partir el liderazgo a Alemania. Bueno, están en ese momento. En un momento exacto. Yo particularmente creo que el sistema es insostenible. Totalmente. Mire, voy a decir una barbaridad, quizás por suerte no soy banquero. Yo creo que la única forma de salir del problema en Grecia y algún otro país es hacer lo que hizo la Argentina. Un canje de deuda y borrar el 70% de la deuda pública. No hay más remedio. Claro. Eso ha ocurrido en varias etapas de la historia mundial universal. Es decir, si los prestamistas han asumido el riesgo que han asumido de prestarle a un Estado que no puede devolver la plata, entonces tampoco es justo que las grandes poblaciones, la salud y la gente se muera de hambre para pagar a un sistema que el sistema ha corrido el riesgo. Claro. Me parece. Lo acabo de decir. Es aumentar los impuestos públicos. Ahora, claro, hay una ortodoxia y el principio de todo el sistema capitalista, digamos, el sistema económico, está basado en el derecho de propiedad y en el pago de las deudas, en fin, el derecho de propiedad. Pero en este caso, ¿cómo se sale? No creo. Y es muy peligroso lo que le puede pasar a todo el sistema en caso de... Es muy peligroso además de lo que puede pasar a Grecia si sale del euro. Imagínense lo que va a hacer esa dracma. Va a ser efecto. Nada. O sea, van a perder, va a haber una hiperinflación. 200 años en los cuales hemos construido un país. Tenemos un Estado, ¿sí? Pero no hemos hecho una nación. Ahí está lo inconcluso. Esa es la parte que nos falta, ¿no? No hay un orden político ni hay un sistema económico. No hay un orden político, no hay un Estado profesional, no hay regla de juego, no hay un gobierno responsable ante la opinión. Sí, perfecto, pero tampoco hay a nivel de pueblo una conciencia nacional. Yo no creo que sea una cuestión de pueblo, es a nivel de la clase dirigente. ¿Sí? Sí. Pero cuidado, la clase dirigente la elige el pueblo. Pero el pueblo no la elige. El pueblo le dan opciones hechas. El sistema político argentino no es un sistema democrático. Tenemos una democracia, como dice Guillermo O'Donnell, delegativa. Se vota una especie de tómbola con una lista compacta, que está hecha por un grupito muy pequeño de personas. No hay democracia en los partidos. No existen partidos a nivel de los partidos. Y la vida política tiene que empezar aquí. Eso es peligrosísimo. Claro, fíjense a nivel nacional. Son generalmente referentes con facciones, con grupos ad hoc, sin programas. Entonces, se consultan encuestas. ¿Para qué? ¿Encuestas quién? Si no hay información pública ni siquiera sobre el déficit. Entonces, ¿qué va a saber el ciudadano? No se puede culpar al ciudadano. El ciudadano
trata de vivir en un sistema muy inseguro y poco informado. Desde ese punto de vista, la estatización de YPF no es una recuperación de la soberanía. Primero, el petróleo nunca salió de la soberanía nacional, fue siempre estatal o provincial, así que el petróleo, los yacimientos fueron concesiones, así que no hay ninguna desnacionalización. Me está diciendo que no hemos recuperado nada. Recuperamos una parte de las acciones de una empresa privada que había sido desnacionalizada o privatizada. Es como comprar las acciones de Telecom. Correcto, claro. Es lo mismo. Te dice, bueno, vamos a hacer la independencia de Telecom Argentina, vamos a comprar 50% de Telecom para manejar el aire de las comunicaciones. Pero el aire de las comunicaciones pertenece al Estado, es una concesión. Exacto. Entonces, es lo mismo que la radio. Dice, no, vamos a la radio de Rivadavia, la vamos a nacionalizar porque tenemos que conquistar las radios. ¿Qué radio? La radio es un espacio que es concedido. Nosotros hemos gastado, cuando vendimos la primera privatización de YPF en 1992, el Estado argentino se hizo cargo de 8.500 millones de dólares de la deuda de YPF porque la vendimos sin deuda. Ganancias para los privados, la deuda es para el Estado. Exacto. Ese es el mantra que había en la década del 90. Bueno, creo que nosotros, cada gobierno tiene distintas visiones políticas sobre el tema. Pero la Argentina no ha tenido una continuidad en su política, desgraciadamente. Sobre todo, digamos, a partir de los últimos 30, más o menos, 30 años, 40, 30 años hemos tenido políticas disímiles según cada gobierno. Durante el gobierno de Menem, con mucha dificultad, se negoció el acuerdo de hidrocarburos con Gran Bretaña, que bueno, no era muy perfecto, era bastante imperfecto, pero había un marco con un consejo, etc. Y en marzo de 2007, de una forma, a mi juicio, un tanto intempestiva, se denunció el acuerdo y pocos meses después empezaron las exploraciones de hidrocarburos al lado de las Malvinas, y la Argentina carecía totalmente de un instrumento, aunque era malo, era un instrumento con un consejo, con una estructura. Lo mismo pasó con la pesca, que estamos en una situación difícil con Gran Bretaña, donde diríamos como si fuese un diálogo de sordos, ¿no es cierto? Eso primero, esos cambios permanentes, en fin, no hemos podido realmente generar las condiciones de una diplomacia sólida, creíble, y con una estrategia clara. Y por otro lado, cosa que me permito decirlo porque he estudiado mucho este tema, la Argentina nunca ha ofrecido, ha planteado un plan concreto del cambio de estatus de la isla. Un plan. Sí. No decir las islas son nuestras, deben la propiedad, váyase, no. Un plan, como se hizo en Hong Kong, como se hizo en otras cosas. Vamos a tener un pedido de transición de tanto, vamos a hacer esto, con el hidrocarburo esto, con el otro esto, con la lengua esta, con el derecho esto. Es muy complejo ese traspaso. Nunca ha habido un plan. Entonces yo lo que creo que deberíamos formar un grupo de gente que entienda, no políticos, porque los políticos no saben por qué ser un experto. Si hubiera alguno sería muy bien, pero tiene que ser sobre todo gente que entienda este problema, que conozca, que haya estudiado, competentes, como dar un caso de abogados a un abogado que, en fin, que es abogado de título, pero no tiene por qué saber. Cosas complejas, formular un verdadero plan y una propuesta. Yo tengo algunas ideas, pero no es el momento de decirlas. Bien. ¿Por qué nos caímos tanto del lado de Brasil? ¿Ellos tienen más recursos que nosotros? Son gobiernos más eficaces. ¿O es un problema político? Hay una continuidad, es un problema político nada más. Un problema político nada más. Argentina tiene recursos, tiene una población calificada, tiene en el inconsciente colectivo una ambición nacional importante. Todo argentino cree que nuestro país debe ser un país importante. No es un país que cree que somos un país chiquito. Los argentinos, al contrario, creen que somos más de lo que... Sobre todo cuando juega la selección, ¿no? Bueno, no, pero en general nuestra cultura valoriza el proyecto nacional argentino. Es una paradoja. Y además eso nos trae frustración de creer que estamos mal, casualmente porque las ambiciones son muy grandes. Ningún indio cree que está mal, aunque vive en la calle. Cree que la India es eso. Claro. Pero nosotros cuando vemos en Plaza Lorea, frente al Congreso, 100 familias viviendo, creemos que estamos muy mal. Claro.
No, pues digo, es una paradoja que ellos con un gobierno socialista, o al menos, ¿cierto?, la mano de un Lula que viene desde una fracción que chocaba en ese momento con el neoliberalismo, se convierte en una potencia, y nosotros que tenemos este discurso supuestamente nacionalista, antiimperialista y demás, estamos a donde estamos, ¿no? Y somos vecinos. Exacto, ¿no? Bueno, y ahora hemos cometido, creo, infracciones grandes que van a tener consecuencias, como es la interrupción a través de medidas administrativas de las importaciones, una política proteccionista completamente desusual en la tradición política argentina. O sea que estamos saboteando el Mercosur. Más que estamos incumpliendo con una de las condiciones básicas, una de las responsabilidades y las obligaciones básicas del Mercosur, que es la zona de la Unión Aduanera. Claro. Como lo ha hecho Europa en su y momento. Además que eran concesiones, estaba consolidado eso a nivel del GATT, de la OMC y del Mercosur, las dos cosas. Claro. ¿No es cierto? Bueno, hemos incumplido las sentencias del Tribunal del Mercosur en el caso con Uruguay con las pasteras, así que no es la primera vez. Yo creo que tenemos que hacer un replanteo de nuestro proyecto nacional, pero seriamente, sin la demagogia y mirar siempre hacia la coyuntura inmediata. Más aún, tenemos que lograr políticas que tengan el consenso de la nación. La última pregunta sería, desde su visión, que ha transitado, digamos, ha sido protagonista de este segmento de la historia tan cambiante, ¿no?, tanto afuera como en el país. ¿Qué distancia estamos de dejar de ser la Argentina inconclusa? ¿Una, dos, cuántas generaciones? No, yo creo que podríamos cambiar muy rápido. Es una decisión política. Es una decisión política. Es una decisión política con convicción. Hay que encarnar esa Argentina, no verbalmente. Encarnarla, realizarla. Y hay que atacar los verdaderos males del país, que es la discordia que impide cualquier solución nacional. Es decir, hay que empezar por conciliar al pueblo argentino en un proyecto nacional común, considerando que el hecho de yo ser gobernante no me da me dan más responsabilidades que derechos, y debo considerar al otro como parte de mi mismo proyecto, de mi misma casa, de mi misma familia. Y eso es muy importante, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Y por otro lado, hay que atacar seriamente el problema de la corrupción. La corrupción política, la corrupción económica, atacarla seriamente. Si no, es imposible. Si no, sigamos. Y el asalto permanente al Estado, que ha sido el botín de guerra de la política. Eso es totalmente, diría, arcaico. Ningún país moderno. Las monarquías las monarquías europeas desde hace 500 años, y la China de hace 4.000 años tiene el sistema de los mandarinatos, de los concursos, de la gente competencia. Aquí es un asalto de pequeñas bandas o gente que busca con chavos. Y en vez de, con chavos para el Estado. Y entonces no puede funcionar el Estado así. Es un sistema precolombino, ¿no? Sí, es una cosa absurda. Y siguen, y cada vez es peor. Entonces no vamos a ningún lado. A ningún lado. No es que vamos a algún lado. No vamos a ningún lado. Bien. Entonces yo creo que hay que sincerarse. No es una crítica a un gobierno, porque todos los gobiernos han hecho más o menos lo mismo. Esto es, como diría Ferdinand Braudel, la historia larga, ¿no es cierto? Hay que mirar. Aquí hay que mirar la historia larga. Y si la quiere, la empiezan Roca, con el unicato. Sí. ¿No es cierto? Por eso en un capítulo del libro hablo de la república absoluta. Sí. Es lo mismo que la monarquía absoluta. Que donde las presidencias se hacían a dedo y todo a dedo. Y en una cena, y nosotros somos el dueño del Estado, después vino el 30, después basta. Entonces, eso ha fracasado en Argentina. Ese Estado arcaico. Hagamos un Estado moderno, tecnológico, donde las decisiones se toman con inteligencia, con grupos que saben, se toman funcionarios que sean competentes, quizás se tiene una diplomacia de carrera. Entonces, bueno, muy bien. No sé si será lo mejor, porque es muy difícil, hay que formar gente, no es así tan fácil, tampoco no es que está así en la calle, hay que formarlo, es una cosa que toma tiempo. Pero no podemos seguir en estas condiciones, ¿no? Para mí, a mi juicio. Hay una parte de la Argentina que se cayó del mapa, esa es lo más grave. Y esa es la gran responsabilidad que tienen en este momento aquellos que tenemos el privilegio de trabajar, de estar en una Argentina culturizada.
Nosotros hemos pasado en 30 años de tener el 7-8% del nivel de pobreza a por lo menos 30% de acuerdo al observatorio de la Universidad Católica. Tenemos más de 1 millón de niños que no trabajan, de jóvenes que no trabajan ni estudian, empapados por el Paco, dominados por el Paco. El 46% de las familias argentinas no tienen cloacas. Tenemos un estado de salud deplorable, gente viviendo en la calle. Ese es nuestro gran desafío. Y creo que nosotros tenemos que asumir este fracaso de una Argentina que tenía escuelas, que tenía como objetivo la educación, el ascenso social, donde el niño con guardapolvo blanco era un símbolo de la nacionalidad, el trabajador. Nosotros estamos ahora con 1/3 de trabajo en negro, 1/3 que no trabaja y 1/3 que trabaja en la población. Este retroceso social del cual somos responsables todos, porque los patrones que no pagan la seguridad social y que tienen todos esos en negro también son responsables, ¿no es cierto? Y creo que esto es una Argentina nueva, esta es la Argentina nueva y la que tenemos que evitar que se siga profundizando. Todo este mundo alternativo que ni siquiera está integrado en nuestra cultura porque tiene muy baja nivel de educación y lo señalan todas las estadísticas de la OCDE, los compulsas que se han hecho, el programa PISA, que bueno, hay varios datos que lo conocen. Yo creo que eso es un gran desafío social. El otro es cómo hacer de que nuestro país sea verdaderamente democrático, una participación política, que el ciudadano se sienta participando en un proyecto y no sea objeto de la política, un mero objeto de la política, utilizado a veces sin que él mismo se dé cuenta a través de las prebendas, manipulado, etcétera, por una propaganda y por en el fondo, la manipulación de las ideas. Así que creo que si no tenemos la verdad, la autenticidad de encarar estos problemas, bueno, seguiremos más o menos igual. Algunos vivirán bien, porque cada vez hay más diferencia de ingresos, los que viven bien vivirán cada vez mejor, y los otros cada vez peor.